puedes integrar estrategias metodológicas diversas para potenciar el proyecto educativo de tu colegio e impulsar el aprendizaje de tus estudiantes con el ecosistema educativo de Compartir, el cual trabaja con metodologías activas que se adaptan rápidamente al mundo real y utilizan la experimentación como medio para el aprendizaje y el desarrollo de competencias. Ofrece programas académicos que despiertan el potencial de cada estudiante y activan su curiosidad por aprender. Integra la evaluación formativa para que cada estudiante logre el aprendizaje a su manera y a su ritmo. Cuenta con procesos de enseñanza y aprendizaje que se optimizan dentro de un ecosistema digital y entornos innovadores que inspiran a aprender. Y hace visible el progreso de cada estudiante con datos sobre qué y cómo aprenden, obtenidos a partir de la analítica de aprendizaje, que ayuda a reorientar su proceso y personalizarlo. Hoy, Compartir es el líder de transformación educativa. Buenas tardes. Hoy iniciamos una nueva jornada del Congreso Internacional de Compartir con ponentes de primera línea que nos hablarán de qué tipo de prácticas y metodologías mejoran el aprendizaje. Y también nos acercarán al mundo de la neuroeducación. Descubrir cómo funciona el cerebro a la hora de aprender para potenciar a la enseñanza y al aprendizaje, podríamos decir que forma parte del ADN de cualquier centro educativo actual. Para consolidar el aprendizaje, los estudiantes deben saber qué están aprendiendo, por qué lo aprenden y qué aplicación tienen lo que han aprendido. Nuestro primer ponente de hoy es el profesor John Hattie, quien va a profundizar sobre el aprendizaje visible. Además, recuerden, como la sesión anterior, que estamos comunicándonos a través de las redes sociales. Por eso invitamos a que utilicen el hashtag Congreso Compartir, para que puedan subir a las redes todos los posteos que deseen y compartir con más personas para que se contagien sobre lo que está pasando aquí. Voy a contarles un poco de qué se trata el recorrido de John. Es muy interesante. John es de Nueva Zelanda, es profesor, investigador y director de Melbourne Education Research Institute de la Universidad de Melbourne, Australia. El profesor Hattie es aclamado internacionalmente por su influyente libro Visible Learning. Es considerado el mayor estudio en datos cuantitativos del mundo sobre los factores que mejoran el aprendizaje de los estudiantes. Además, es un prestigioso ponente internacional. Ha participado en una multitud de conferencias internacionales y de charlas como las charlas TED. Good afternoon, Professor Hattie. Thank you very much for participating in this amazing education congress. Please let us enlighten you with your ideas. Well, thank you very much, Melina. And if only I could be there in person, it would be wonderful, but that's not to be given what's happening in our world at the moment. So buenos dias to you all. And my session today was, I want to talk about the opportunity that COVID has given us to look at how we want to transform our schooling, how we can truly learn from this experience, even though I'm sure there's a lot of sadness in this occasion, but how we can learn from this experience to make the difference. And where I like to start with all my presentations is anchoring it in the research. And what I've been doing for the last many years is trying to take all the different influences that we can think of on student achievement and place them along a single continuum, trying to identify those things obviously up at the enhanced end that we would like to keep. Anything around the 0 point we don't want, and certainly no one wants to do things that decreases kids' achievement. I acknowledge that there are many other things that you do in schools besides affecting kids' achievement.
motivation, physical health, nutrition, and one that probably is most dear to my heart is, are our schools inviting places for kids to come to? One of the best predictors of adult health, wealth, and happiness is not achievement at school. It is the number of years of schooling. Hence, the notion of making schools inviting is pretty important. But I make no excuse for also including achievement. The other criticism I often get is that you can't do this. You can't put everything along a continuum because it would differ. My children are different. What happens here in South America is different to what happens in the United States and in Australia. 5-year-olds are different from 20-year-olds. Kids who are at the top of the distribution, what affects them is different to what happens to kids at the bottom of the distribution. And they're all questions that we can answer using our meta-analysis methods. And that if you change the nature of the children, does it change the distribution? And the answer is no. No, it doesn't. And so whilst, of course, your kids are unique, what works best with 4-year-olds works best with 20-year-olds, what works best in South America works best in the US, Australia, etc. Now, one of the key things, though, is that whilst I can show you what the effects are across this whole distribution, you still have to pay attention to how you implement what happens at the top end, at that blue end, in your classroom. Because if you don't implement with fidelity, then of course it's not going to have the same impact, which is why I argue that you should know thy impact. What is the impact you're having in your class? Since I published Visible Learning 10 years ago, I've doubled the number of meta-analyses. I now have over 300 million, 250 million students. The story is pretty much the same. Of course, there's a lot more data. And there is the 300 million students. And it never ceases to amaze me when I look at this graph. I expected when I started to have a lot more of the influences in that red zone below 0. And there's not much there. And quite a bit of what's in that red zone is perfectly sensible. Like the effect size of bullying on achievement is minus 0.3. I use the average of all influences, my 0.4 mark, and I'm interested in what's the difference between those in the blue zone and those in the yellow zone. And notice there's a lot of schools and teachers already in that blue zone. Excellence is all around us. And the visible learning story is this simple. Do you have the courage to reliably identify those teachers and schools in the blue zone in your countries, form a coalition of success around them, and then invite those in the yellow zone to join? And my challenge to you here today is, where are you? In the blue zone, permission to keep doing what you're doing. In the yellow zone, I'm sorry, you are going to have to change. It's not good enough that down the corridor is another teacher who is in the blue zone compared to you, who's got the same kids, the same curriculum, the same assessment, the same school leadership, who is having much greater effect on their students. And so that's the big picture. I'm looking at the effects of achievement. I'm looking at identifying not what works, but what works best. And that is, what's the common denominator in the yellow zone. Now, this session isn't about all the detail, but if you want to go to that site, it's a free site on the web on your iPhone. You can get every one of the influences, and I updated it every now and then with all the new meta-analyses. So all the detail is available on that MetaX site. So you can go there for the detail. Let me give you a bit of a flavor. Look down those. Which of those do you think are in the blue zone? Which are in the yellow? And which are in the red? If you don't know what it means, skip over it. There's enough there. I'll give you a moment to decide which are in the yellow zone, blue zone, and red zone. And I put it to you that quite a few of these influences are the ones that we love to talk about in the press, amongst the politicians, and in the staff rooms. And none of them are greater than 0.4. Oh yes, they're positive. So of course, there's evidence that they do enhance kids' learning.
but they're tiny. And I put these up to contrast them with the next slide, to say these are the things that, quite frankly, yes, we can do some of those, but they're not going to make the difference to kids learning. Because look at those effect sizes compared to those. They're ginormous. These big 7 ideas double the rate of learning. And I think that's pretty impressive. And look at them, none of them include a child, none of them include a curriculum, none of them include a teaching method. They're all about how you think. Teachers working together, evaluating their impact. By far the most important. And this is where we need a lot more collegial, collective impact, looking at teachers, creating time for teachers to work together to evaluate their impact. And it begs the question, what you mean by impact. If a teacher thinks a year's growth for a year's input is just a tiny bit, and another teacher thinks it's very, very large, then we know that both those teachers will be very successful, sadly, wonderfully. And so how do you articulate what you mean by a year's growth? Are you prepared to bring along to the next staff meeting a piece of child's work now and say 3 months later and have a discussion about whether that's 3 months growth? If you don't deal with those kinds of matters, then you're not going to make the difference in terms of what's happening in your classes and in your schools. And clearly understanding that notion of impact comes directly to having high expectations. And teachers who have high expectations tend to have it for all the students. And sadly, teachers with low expectations have it for all the students. And how we can articulate what those expectations are, not just to our colleagues, but making them explicit through the success criteria to our students. So as they start a series of lessons, and certainly as we're finding out in our COVID experiments and work, that if we don't make it very clear up front with milestones through the lessons about what success looks like, students get off track very, very quickly. And how in those success criteria do we get this principle of challenge, this Goldilocks principle of challenge, where we want to set the success criteria not too hard, not too easy, and not too boring. And up to about the age of 8, most students will do what we ask them to do anyway. After that, they want to be challenged, and our job is to turn them on to the challenge of learning. And we do that in a way by recognizing what they know at the start. And one of our big problems in our schools is so often children are given work to do that's too easy. And that is just not challenging, that's just not exciting. And they start to turn off this game called learning. We have to give them work that they don't know how to do, which means errors should be welcomed. Errors should be seen as opportunities to learn. If I came into your class and asked a student, what do you do when you don't know what to do or you don't know what the answer is? Most students say they put their hand up. Watch them. No, they don't. The kids who put their hand up know the right answer. And the whole ethos of the classroom is about getting things right. You don't come to school to learn that which you already know. So we have to make errors welcomed. And in doing that, we have to continually seek feedback to us about our impact. Our impact about what, our impact about who, and our impact about how big is our effect. And have that relentless focus on learning. Let's stop our discussions about teaching. I don't care how any one of you teach. I invite you not to have more discussions about a resource, best practice, another teaching method. I don't care how you teach. I care about the impact of your teaching. So when I take these big 7 ideas, it then comes to my mantra about how we can see learning through the eyes of the students. If you look at Graham Nuttall's research, one of the things he found is 80% of what happens in your classroom, you don't see or hear. So why should I care about the teacher reflection of the 20%? I want resources in your classes. I want other people to come in your class and watch your impact through the eyes of the students. I want to talk to your students about what it means to be a learner in this class. And if they say a learner in this class is someone who comes with their work prepared, done their homework, sits up straight and watches the teacher work, I don't think we've got a very productive classroom. Learning's messy. Learning is full of error and opportunity. And
the struggle, which should be a good word, the struggle of learning is what we want to indulge kids in. And when I look at the bottom word, and oh my goodness, that's so important in our COVID days. We have lots of words for it: self-regulation, lifelong learning, metacognition. But I think it's easier to say. We want our students to see themselves as their own teachers. And one of the big factors in the COVID is that students who have those skills are more likely to succeed and thrive, actually, when they're working without the teacher over them all day. So let me come to this unfortunate situation that we're in and turn it into an opportunity. I think if I'd gone to my university ethics department and asked for permission to close all schools around the world, make sure all kids went home and teachers had to spend an incredible amount of workload readjusting how they teach, I wouldn't be allowed to do it. But that's the scenario we're in. And there are lots, as I said before, there are lots of sad things about it. But one of the things I'd ask you to think about is what the nature of teaching will be in a COVID situation. Before COVID, what was the main way in which you went about teaching your class? And then after COVID, whilst they're at home, at distance, what are the main things in terms of your model of teaching? Because one thing we know already, and we here in Australia have been through various waves, and we're now in lockdown 5 at the moment with schools all closed again. And so we've been through the various waves and we've learned that in the before COVID days, the dominant way is we talk a lot. We talk on average around 80% of the time. We are very much in charge. We're very much overseeing the students. We're engaging them in a lot of doing activities. That is not going to be successful when they're working from home. We then move into a triage, the notion of where we listen to where the students are. We listen to what problems they're having. We're then modifying what we're doing. And certainly what happened here in Australia, where schools went out at the start of the year into COVID, then the notion up front is we structured materials and we gave it to the kids to do. When they were by themselves, some of them couldn't do it. Some of them did the wrong stuff. And they got very frustrated, as did their parents. In the second wave we went through, we were much more careful about giving students steps along the way and so asking them to check. If it looks like this, then you're going in the right direction. We spent a lot more time putting students in groups, getting them to work without the teacher so they could feed from each other. And the materials were structured much more carefully around various steps in the success criteria. And we, as teachers, were much more receptive to listening, not just talking. I want to explore that. The current grammar of schooling in classrooms is we do talk a lot. We do ask between 150 to 250 questions a day that require, on average, less than 3 words response from students. Most of the talking we do in class, most of the feedback we give, oral and written, is about the facts, the content. And we slice the students, we dice them, we standardize the curriculum, we group, we track, we segregate. Now, don't get me wrong. I've shown you the evidence. It's a reasonable method. It works for a reasonable number of kids, or put it another way. The kids have worked out how to play this game called schooling. And there's a conspiracy. The conspiracy is students above average like it. They want you to talk more. They want more facts. They know how to play that game. It's the students below average who most want you to shut up and listen to how they're thinking and get them to listen to how other students and the teacher is thinking and processing the information. That model won't work in COVID. 80% of the regular classroom, but is that good enough? And by 80%, it's 80% of work to have to play the game, not necessarily thriving in that situation. And I don't think a system is good enough. So my invitation to you is to pay particular attention during the COVID distance learning model and work out what works really well into that model so that when we do come back, and one day we will, to in-class teaching, we bring back better. And this is the new model, and this is the focus of what the whole visible learning message is about, where we can hear students thinking and not just have them report on someone else's thinking, on their own. We have a much more balance between open and closed questions. And you're going to find that in students working at distance, you're going to have more open questions
So it's not just a right or wrong. You're going to have to build on their elaborations and how they go about evaluating. We're going to have to get the students to rephrase, reason and challenge, and not us do all the rephrasing, reasoning and challenging. And we're going to have to constantly check how well we're going in terms of the work we're giving the students. We may have to narrow some of the content so that we can go deeper on some. Now, I want both. I want content and I want deep. But to get to content and to deep, sometimes you have to give up some of the content. And absolutely, we're going to have to teach the students very quickly how to engage in self-regulation or to become their own teachers. And how we're going to get the parents to be involved, not in giving right and wrong answers, which is how some parents still think what schools will like, but how we may get parents to work with their children to say, well, let's work out how we're going to ask the teacher that question. Let's say failure is our friend. And if we're doing failure, then we are at the edge of learning. And so let's learn from what we don't know. And let's work with our parents, with our students, to help them phrase it back. So we don't get into this trap that everything has to be right and wrong, which is the old grammar of schooling. So let me be more specific about COVID. As I'm trying to argue, we know a tremendous amount about what works. We know, for example, what those top big 7 ideas are, and we know that we can implement those when the kids aren't in front of us all the time. If we remember that one of the things we must do continually is this gradual release of responsibility. And under COVID, it'll be a faster gradual release of responsibility. When I look at the 7 million students that have been studied in distance education, you can see the effect size is very small. If anything, it's slightly in favour of distance education for the reasons I've been talking about. Students start to learn. They're going to have to take more responsibility for their learning and not overly depend on the teacher. But the major message from these meta-analyses is that the medium doesn't matter much. Good teaching online is good teaching. Bad teaching online is bad teaching. Same in the regular classroom. So having it at distance isn't such a big difference, but we must exploit that advantage of distance. If we lose 10 weeks of schooling, you can see the effects aren't that great. Not that great for most kids, pretty damn small. And when I look at, for instance, Colombia as one example, and you can see Colombia, like Australia, has one of the longest school days and school years in the world, in the OECD world. And so this is a graph of the number of hours that you spend. And you can see up the top, number 5 is Finland, which has a much shorter school day and school year. And if I take 10 weeks off from Colombia, you can see all those countries still outperform your country and my country with less time and less school day. So the fact that the school day is less isn't the major point. It's what you do when you have them. And I had a situation here in Australia not so long ago where I was asked on national television, where some parent came in and said, my child only spends 2 hours a day learning at home. And my reaction was, that may be more than they spend in the 5 to 6 hours they do in the regular classroom. And so a new word will come into our business. Not only do we care about how effective we are, we're going to be more concerned about how efficient we are. And making sure that if the students achieve the success criteria, that is what we want to aim for. And some of our students are already saying, I want to stay at home forever because I'm much more efficient. I don't understand why I waste all that time at school. And so that's one of the things we need to learn when we come back to in-class, is how can we be more efficient and allow the students benefits if they do it in a shorter amount of time than the amount of time that's been allocated for the lesson. When I look at previous research on earthquakes, in fact, I was involved living in New Zealand when the Christchurch earthquakes happened. And there was a big argument that in that year, the students in their final years of schooling would be disadvantaged because they'd lost their schools. They literally lost their schools and they had to do everything via distance. And I argued on the Qualifications Authority on not to give them any dispensation. And I argued that the students actually would be better that year. And sure enough, they were. Because rather than teachers saying,
come to my class and I'm going to tell you what you need to know, teachers went into a triage motion and they said, let's listen to what you do know and you don't know, and let me tailor more to you and to the group of students like you, how we can give you some lessons related more specifically about what you know and you don't know. So teachers became much more involved in good diagnosis and then didn't just assume that everyone in the class needed the lessons that they were going to teach. That's something we need to learn to go into COVID. When I look at the floods, and I particularly look at Hurricane Katrina in New Orleans, and we know what happened in that state where schools were washed out again. Well, actually, when the kids came back to school, they actually slightly did better afterwards. They had an initial drop of -0.6. Afterwards, they actually improved in their scores because teachers learned how to bring back better from the situation and how to be much more efficient in the time they had. And similarly, when I look at strikes, I particularly looked at the Canadian strike of a few years ago, where they had 11 strikes in 1 year over quite a period of time. And you can see in grade 3, there was a slight dip. Grade 6, they slightly went up. Once again, don't think that time on task is necessarily the problem. It's that what we do with the time that we have. Technology. Wow. This is the revolution been coming for the last 50 years. We know the average effect size of interventions using computers and technologies is very small. In the regular grammar of schooling, where we talk a lot, technology has not helped us a lot. But there is one massive advantage of technology, particularly in today's world. I'm sure all of your students are very good on the social interaction aspects of technology. Well, it turns out that that is probably the most powerful use also in the school. It is a very powerful way to get students talking with each other, creating short videos, using the skills of typing to each other and to you to check for understanding. And I remember a few years ago when we were doing our work trying to get students to talk more about their errors and what they didn't know. And I remember the student, and he was talking to the teacher was saying, well, what is it you don't understand? Yeah, tell me what you're thinking. And the boy was saying, I don't have a problem, it's okay. And she knew he did. And she looked over his shoulder and he was typing in his social media platform that they were using. He was typing to the teacher the question about the problems he was having. And we realized that students nowadays are more likely to use the technology to think aloud than they are to speak aloud in the classroom, particularly to a teacher and particularly in front of their peers. Because their peers often say, oh, there goes old silly, doesn't understand it again. Don't interrupt the teacher's flow. And so using the technology, particularly in our COVID days, to get the students to keep a learning log, to keep a learning diary about what they're understanding, what they're not understanding, how you can use social media, like I'm doing with you here today, to say to the students, talk to me about what you're doing. They're more likely to do it over the internet than they are in the regular classroom. And that's one of the major reasons that the effect sizes of distance learning are slightly larger, is that there are more opportunities to do those one-on-one interactions. Now, to do it in an efficient way and ask the students, as they're doing the work, to keep a learning log, to be a learning detector, and to talk about what they don't know and what they don't know, where they're stuck, where they're having struggles, and they're more likely to do that. And so you'll see that this is a major asset in our COVID days that we have to remember when we bring back better to the regular classroom. And yes, parents. Too many parents think schoolwork is getting it right or wrong. Kids who get lots of things right are doing well. Well, if kids are getting lots of things right, they're probably not being challenged. They're probably not being stretched. And so one of the things that we can use our COVID experience for is to teach our parents about the language of learning. And many parents will realize very quickly that they don't have the expertise you have. I remember the day when after the first wave here in Melbourne, the schools reopened. And if you put your head out the window, you could hear the collective sigh of relief from many parents saying, that was just too hard. I didn't know how to go about doing things when my child didn't know. And we have to say to those parents, that's the learning opportunity. Talk with your students about what they don't know, where they're struggling. Feed it back to me as the teacher. Get your
students to feed back to me, not the parent, because you don't have the time to deal with all the parents, but get the parent to work with the child, to craft an email or to craft a little video. I'm struggling with this, I'm not sure, because that's the opportunity, because you know what to do with those. But many of the parents think that that's a problem. It is the nature of learning. And certainly we have learned that parents have much higher esteem for teachers than they've ever had because of the COVID experience. The interactions of parents with teachers is much more healthy as parents learn that how their children go about the process of learning and how that you have incredible expertise to deal with that. And so you will see some students will be much more increased in their engagement at home. Some of your disrupted students at school won't have the same skills to disrupt at home because there's no one to disrupt in the same way. And so being attentive to how those students are behaving and working in on their schoolwork is something that will really make a difference. Of course, there'll be some that do worse, but those are the ones that we have to be more attentive to in terms of understanding what they're struggling with and making that a legitimate, powerful, and welcomed conversation. We've done our surveys here in Australia, and this is one based on 7,000 to 9,000 teachers, parents, and students. And these are the top 10 positive aspects. And you can see across very common themes across all those ones about working at their own pace, the efficiency notions, the students can engage with their friends more in their work, fewer distractions. And it's interesting they put those two together, that when they work with their friends, they can be quite good at building routines and you helping them build routines of how they go about working with others and structuring material so that it's a desirable thing. And using methods like the jigsaw method. And if you've never used it, it's probably the most powerful method, 1.2 effect size, where it deliberately structures that students gain the content knowledge before they go on to the deep knowledge, and how kids are made to teach each other about the content and about the deep understanding. And so there are many positives there. Yes, there are some negatives. Yes, it is about screen time. And this is mainly the parents worried about physical activity. Yes, oh my goodness, the additional workload for teachers is enormous, and we should recognise that and thank the teachers in the ways that we can. Yes, there is reduced direct supervision, but as I'm trying to say, that can also turn into one of the advantages of teaching kids how to self-regulate. I spent a lot of time trying to understand which students are most likely to be impacted in a negative way. And it's those students who are most dependent on you in the classroom. Those students who say, what do I do next? Those ones who want to sit back and just do the work as prescribed to them. They're going to struggle at home. And that's regardless of where they are on their ability continuum. Those who have high levels of stress at school will probably have high levels of stress at home. And there's less structure. So building those routines and helping parents build routines in the early days of setting up parts of their home where it is the right place to do their work. When you sit in this seat, that's when you do your schoolwork. And these are the times you do it. And you look down that list, but my point with this list is don't presume that those students who are disadvantaged at school are necessarily the ones disadvantaged at home, because there are many of those that are not in that category at school that may be disadvantaged. And the major message is simple. Diagnose, diagnose, diagnose. Spend much more time listening to the students, struggles they're having, what they're doing, where they're at. Cut back the talking and spend more time in the diagnosis phase. And don't assume that it is necessarily the problem. One of the most powerful things, besides well-being, is a sense of belonging. For the Project Oracle, Morris Galton showed that the biggest predictor of success when students change a class, when they change a school, change a year, is do they make a friend in the first month? So that sense of belonging to this place called school was very powerful. Those kids that were lonely in school and in class may have larger problems when they're more lonely at home. So how do you get that social network of students working together, getting underway in the COVID experience? So don't think of it as just each kid sitting at home. How do they get onto their own Zooms and their own technologies to talk to each other in a structured way around the work?
to make sure that you give them that sense of belonging. So I do want you also to keep a learning log. So as you go through teaching on distance, keep your own log and diary about what worked really well. And when the students come back to in-class, and I know that first month they're back, it's setting up routines again, it's helping them to get a sense of belonging. But after that first month, why don't you get together as a collective in your school of your teachers and talk about what worked well and say, what are we going to give up from the old grammar of schooling so we can bring back better? This is the time where in your countries that you can truly make the difference. Here in my country, in our various states, some states are having a national inquiry into how we can learn from COVID. Some are running seminars. Some are running, ironically, online Zoom sessions. Many schools are asking their teachers to keep the diary, and some schools are actually putting those diaries up on their web pages, some internally for the teachers, some externally. And my point being is that we have to make sure that we use this opportunity to bring back better. Because that old school system of talking lots, that's 80% of the students are working on, and quite frankly, less are succeeding under, is not good enough. A lot of it does work. A lot of it you'll find does work in the COVID experiment, but a lot also we can learn from what happens as we go into distance learning. And we've written a book on distance learning, and you can see what the themes are that of the various chapters in that book. And the argument being is that we start off, as you do when you get on an aeroplane. Remember those days you used to get on an aeroplane? The first thing they do to you with the safety demonstration is put your own mask on first. Take care of yourself first before you take care of others. And that's absolutely our message as well. And that's the message for school leaders. How do you make sure that in the COVID experiment, each teacher isn't isolated, that they work together? And I've seen some pretty stunning things happening where teachers are starting to share students across years, and how we're using teacher aids that are very common in Australia now, that we know have typically a 0 to negative effect on kids, because too often we put those teaching aids with the kids who most need the experts. Under COVID, they're now working with many other kinds of kids, ensuring they're on track, listening and feeding back to the teacher what's working and not working. How do we build that relationship from a distance? And you'll find that for many students, it is a much healthier and stronger relationship. And as you see, going through the various notions of how do you create engaging tasks, particularly, as I've said before, with many steps in terms of success criteria. So my message today is that we know a lot about what's successful in terms of having an impact on the learning lives of students. We need to use that knowledge, as I'm trying to show you here in this book, to then adapt, to learn even more what we can do in distance, as we don't dictate every part of the day. We don't have the students in front of us all the day. And we can, and we must, bring back better. It's all about how you think. It's all about you reasoning, asking the questions about what you mean by impact, checking fidelity of your teaching. How well is the tasks you give students in COVID days being implemented, and having the students part of that equation so that they can, in a sense, be part of the curriculum understanding of what's working and not working. You will see be a lot more open to seeing unintended consequences, as opposed to the regular classroom where you do have so much control. You're going to look for your own biases about which students are more successful under COVID and which may not be. And of course, the constant time that you're going to do in the COVID days is have that attention on the impact it's having on students. And you're going to spend a lot more time understanding, particularly other students' points of view, and doing what I would like to see, seeing learning through the eyes of students. These are the big 10 ideas in terms of how we think, because it comes back to seeing ourselves as evaluators of our impact. It comes to seeing ourselves as seeing assessment as feedback to us about what worked, what didn't work, how we can collaborate and have this belief and success that we are change agents and strive for challenge, how we can help students seek the feedback. And when we give them feedback, how we're going to have to spend time listening to how they understand that feedback
And is there any action where they go next in the feedback? Because if there's no where to feedback, then it seriously can be a problem and not have the same effect. How we can explicitly inform students what impact looks like, building that relationship and trust so errors are welcomed and have that relentless focus on learning. So thank you, Melina. Thank you for inviting me here today, and I wish you every success in the rest of your virtual conference. Thank you. Muchas gracias, John. Realmente interesante los aportes al Congreso. Vamos a empezar con las preguntas que nos han trasladado quienes asisten a través de la app Compartir. We have some questions, and the first one is from Guatemala, and it is, does it matter that the students are not in the physical place called school? Well, of course it matters. It means that what you do in the regular classroom is not going to work the same because you don't have that oversight. You can't see the students in the eyes all the time. So yes, it's going to matter dramatically. But I think there are going to be, as I've tried to say in my talk today, there's going to be many advantages of that in terms of what we see are desirable attributes of students, how they can become their own teachers, how they can spend more time thinking about and talking to you about how they learn, as opposed to getting things right or wrong. So yes, it is going to make a huge difference, but there are also opportunities in that. Oh, a lot of things to rethink the education. And from Argentina, what are the key points to best exploit distance learning during this pandemic? What do you think? I think the most important point is to structure our material with more steps in the process so that when students are alone and they get stuck, they don't see that as an overwhelming problem. They've got something else they can go on to. So we're going to have to structure it more. We're going to have to spend a lot more time in diagnosis and getting students to be diagnosing what it is they're struggling with, what it is they're being successful with. The same with us as teachers, as we have our one-on-one time with them, as we have our class sessions with them online, listening to them talk. You'll find very quickly that students don't want to sit there like us and have a lecture online. That is not what they see as most valuable. If you're going to do that, make the video and send it out. Don't spend your valuable time with them on lecturing and talking, which is what we do in the regular classroom. Spend the time much more in diagnosis. Thank you. From Bolivia, they want to know, in this moment of reconsidering curriculum and content, how does art and music impact in student achievement? What do you think, Sean? Well, I love that question because in my days when I was a teacher, I was a music teacher. Right now, in fact, it's really interesting. Most mornings I watch a concert on the video of, for instance, the University of Melbourne Orchestra. They get together online and put together music, which is quite fascinating and quite rich. And so I see some incredible opportunities for art and music when students are working at home. And of course, we have to make sure that they are a key part of our curriculum. I don't like the argument that we do art and music because it increases kids' skills in maths and reading. No, they are worthwhile activities in themselves and they're a key part of the curriculum. So I think we have an incredible opportunity here to bring art and music back in. And you'll find kids at home will really enjoy doing that using some of the media they have on the social media and on the computers. Thank you so much. From Colombia, someone asked, you published Visible Learning in 2008. What has changed since then in terms of education and learning, positive or negative? Well, I want you to think of evidence, not just the kind of evidence from research studies, but the evidence that you have every day from the interactions with students, from their assignments, from their assessments. And look at that evidence and say, my major job here is to interpret that, to find out what I've taught well, what I haven't taught well, which students I've taught well, what that magnitude is. How do I also refocus my classroom from talking about teaching to talking and listening to learning? How I can make it okay in this classroom so that kids see that struggle is a good thing, that errors are opportunities, that I don't know is a valuable thing. And how do we turn kids on to that challenge of learning? They'll do it in their sport, they'll do it in their computer games. How do we get that focus back on learning and challenge in our classroom? Right. Because you are a great researcher, from Mexico, ask,
Which is the role of evidence in the learning process of our students? Well, I think the biggest change in the last 10 years I've seen is that educators now are seeing the research evidence, such as the work I've done and others, and the visible learning work, as part of their normal discussions. I think they're getting much healthier in critiquing it and comparing it to their own evidence. But many years ago, they only used what they saw themselves in the classroom. And as I said in the speech today, then that's about 20% of what happens in the classroom. So they're much more open to other evidence from other teachers, from the research evidence. And I think it's a much healthier profession because of that. Well, thank you so much. There are a lot of ideas to rethink everything. So thank you, Hattie. Thank you, Milena. Muchas gracias, profesor. Ha sido un placer escucharle. Espero que les haya pasado lo mismo. Antes de continuar, les recordamos nuevamente el hashtag Congreso Compartir. Y ahora vamos con nuestro próximo ponente, uno de los profesionales más prestigiosos e influyentes en el ámbito de la neurociencia, David Bueno. Les cuento un poco sobre David. David ha desarrollado diferentes recorridos que tienen que ver con la trayectoria profesional y académica tanto en Barcelona como en Oxford, centrándose en la genética del desarrollo y la neurociencia y su relación con el comportamiento humano. Ha sido galardonado con el Premio Europeo de Divulgación Científica en el 2010 y con el Premio Magisterio por su contribución a la neuroeducación en el 2018. En la actualidad, David es director de la Cátedra de Neuroeducación de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. Bienvenido, David, con toda esta presentación. Este congreso es todo tuyo. Hola, pues muy buenas tardes. Es un placer estar compartiendo este rato con todos ustedes, aunque sea en la distancia. Pero yo creo que es signo de vitalidad ver o saber que hay tanta gente unida, tanta gente escuchando, tanta gente interesada en estos temas. Yo creo que estamos en una época muy importante, no de revolución educativa, pero sí de evolución educativa. No solo por la situación actual, que también, sino sobre todo porque ya hace unos años que se percibe desde la base, desde lo que estamos dando clase cada día, cada uno en su nivel, desde educación infantil hasta educación superior, nos estamos dando cuenta de que las cosas las podemos hacer un poquito mejor. Y un poco es de esto de lo que os vengo a hablar desde la neurociencia o desde la neuroeducación, que es mi campo de conocimiento. Un poco la idea es ver cómo aprende el cerebro para, comprendiéndolo, poder optimizar todavía más nuestras estrategias pedagógicas. Para empezar, yo creo que la primera pregunta que nos deberíamos plantear es si aprender es un instinto biológico que tenemos, o si aprender es una construcción cultural que hemos ido desarrollando con el tiempo. La pregunta yo creo que es muy importante por un motivo. Si aprender es un simple instinto biológico, ya verán que yo voy a hablar mucho de biología, pero es que soy biólogo de formación y no puedo evitar hablar de biología. De hecho, es la aproximación que estamos haciendo hacia el campo de la educación, ¿no? Si aprender, decía, es un instinto biológico, entonces no tenemos que enseñar a nuestros alumnos, a los niños y niñas, a los adolescentes, no tenemos que enseñarles a aprender, porque ya saben. Lo que tenemos que hacer entonces es simplemente no significa que sea fácil, sino que nos debemos restringir a guiarles en este proceso de aprendizaje, a proporcionarles unos contextos, unas experiencias que nutran este instinto de aprender. Si aprender, en cambio, es un constructo cultural, es algo que hemos ido desarrollando con el paso de las generaciones, entonces implica que lo primero que hay que hacer es enseñarles qué significa aprender. Pues bien, aprender es un instinto biológico. Aprendemos aunque no queramos. Aprendemos constantemente en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Aprendemos cada día cosas nuevas y aprendemos no desde el nacimiento, aprendemos desde antes de nacer. Es un instinto tan importante, tan enraizado en nuestra biología, que antes de nacer ya empezamos a aprender nuestras primeras lecciones vitales. Se ha visto que unas 6 semanas antes de nacer, durante el final del desarrollo
fetal, los fetos ya empiezan a aprender algunas cosas del exterior a partir de las vivencias de su madre. Por ejemplo, se ha demostrado que aprenden el ritmo de la lengua materna, no el idioma, porque están encerrados dentro de su madre, tanto no pueden comparar las palabras que oyen con ningún objeto exterior, pero sí aprenden el ritmo, cogen ya el ritmo de la lengua materna. Y otra cosa, esto puede ser, bueno, es curioso, pero un aspecto que es muy interesante es que se ha visto que empiezan ya a incorporar qué son las emociones, qué es la gestión emocional a partir de las emociones de su madre. Se ha visto que las madres que están en un entorno que las apoya, donde se sienten valoradas, donde se sienten recompensadas, donde se sienten a gusto, cuando uno se encuentra en esta situación, tanto si es una madre como si no, produce más cantidad de una neurohormona que es la oxitocina. La oxitocina es la neurohormona de la socialización. Pues bien, este extra de oxitocina que producen las madres cuando se encuentran valoradas, recompensadas, apoyadas por su entorno, atraviesa la placenta, va al cerebro de sus hijos todavía no nacidos, activa las redes neuronales implicadas con la socialización y la más importante es la de gestión emocional. Y como las activan, simplemente las potencian. Hacen que tengan más conexiones y conexiones más potentes, mucho más fuertes. Y eso hace que desde que nacen ya tengan un poquito más de predisposición a después, a lo largo de su vida, poder gestionar mejor sus propias emociones. Y las emociones, como veremos pronto, son clave en cualquier aprendizaje. Así que algunos de los aprendizajes importantes ya se empiezan a realizar antes de nacer. Es un simple instinto, como digo. Nada más nacer, continúan aprendiendo. Lo primero que quiere aprender un recién nacido cuando nace, 2 o 3 días después del nacimiento, es qué son las emociones a través de los ojos de sus cuidadores. Empiezan a fijar ya su mirada en la mirada de sus cuidadores, porque a través de la mirada transmitimos nuestro estado emocional. Lo que más les importa, lo primero que les importa cuando nacen es entender qué transmiten sus cuidadores con la mirada, ver cómo deben responder ellos a los estados emocionales de las demás personas, reproducir estos estados emocionales y ver que las demás personas los interpretan de manera correcta. Como digo, aprender es un instinto y el primer instinto de aprendizaje es emocional. A partir de ahí continúan aprendiendo. ¿Por qué aprende el cerebro? Para empezar, ¿de qué formas aprende el cerebro? El cerebro aprende de muchas maneras diferentes, pero aprende de su experiencia, de la experiencia de esa persona que adquiere de su entorno. Y para aprender se utilizan algunas estrategias que después se enseñan en los centros educativos, pero ya en la secundaria. Por ejemplo, se ha visto que antes de empezar a hablar, en la etapa preverbal, las niñas y los niños utilizan algunos razonamientos filosóficos que después introduciremos ya en educación superior, pero los utilizamos de forma instintiva para comprender qué está sucediendo en nuestro entorno. Utilizan, por ejemplo, un razonamiento filosófico que se llama el silogismo disyuntivo. El nombre parece muy raro, pero el concepto es muy simple. Básicamente consiste en que si yo tengo 2 opciones, sé que una es cierta y la otra es falsa, y no puedo demostrar cuál es la cierta, tengo suficiente con demostrar cuál es la falsa para que por exclusión la que me quede sea la cierta. Pues los niños hacen esto. Se ha demostrado, por ejemplo, en un experimento con un teatrillo con 2 títeres en las que se esconde uno y los niños tienen que adivinar cuál es el que está escondido sin verlo, simplemente por exclusión, porque es el que no ven. Básicamente el experimento es más largo, pero se demuestra que utilizan estos razonamientos filosóficos. Somos una especie que aprende por instinto y somos una especie de filósofos y de científicos, porque también se ha visto que utilizan el método científico, que después también se introduce en educación superior y que a veces cuesta que entiendan todos los distintos trucos del método científico, pues ya lo usan
también antes de hablar, antes de empezar a hablar, usan el método científico también para adquirir conocimientos, para aprender de su entorno inmediato. Y lo hacen jugando, porque jugar es la forma instintiva también que tenemos de adquirir conocimiento. Los niños no juegan para divertirse, juegan para aprender. Lo que sucede es que el cerebro recompensa cualquier actividad que sea crucial para la supervivencia. Y aprender es crucial. Somos una especie que sobrevive porque aprendemos. No tenemos ni uñas poderosas, ni colmillos afilados, ni brazos potentes para trepar rápido a un árbol, ni piernas veloces para salir huyendo delante de un depredador. Como especie biológica, hemos sobrevivido varios centenares de miles de años simplemente porque aprendemos de nuestro entorno. Aprender es clave. Así que el cerebro recompensa los aprendizajes con sensaciones de placer, de diversión, lo que estimula a los niños y niñas a volver a jugar para volver a aprender, para volver a sentir esta sensación de bienestar, esta diversión. Esto ya nos da unas cuantas lecciones sobre cómo debemos nosotros, para potenciar las capacidades innatas del cerebro de nuestros alumnos, cómo debemos abordar cualquier estrategia educativa. La primera es, tienen que aprender del entorno, aprenden del entorno inmediato, porque eso es lo que busca el cerebro. Lo que no significa que no podamos comunicarles cosas lejanas a su realidad, situaciones incluso abstractas. Claro que podemos y debemos hacerlo, pero siempre intentando relacionarlas con su entorno más inmediato. Porque el momento en que lo relacionamos con su entorno más inmediato es cuando el cerebro se les activa. Eso es importante porque está pasando a mí alrededor. Por lo tanto, experiencias, situaciones, aprendizajes que les sean cercanos, siempre con esta sensación de juego, que no significa jugar. Jugar es un juego, pero el juego es un concepto más amplio. El juego implica poder repetir varias veces una misma cosa de formas ligeramente diferentes, aprendiendo cada vez que lo repetimos y pasándonoslo razonablemente bien. Por lo tanto, este concepto ligeramente lúdico, no digo de gran diversión, no hace falta, pero sí ligeramente lúdico, debe estar incorporado en cualquier estrategia que nosotros usemos dentro del aula o a través de educación virtual. Aprendemos del entorno de forma lúdica a través de este juego entendido de esta manera. Y todavía nos queda otro aspecto. Aprendemos del entorno, pero ¿para qué aprendemos? Aprendemos para podernos anticipar al futuro. Vivimos en un mundo que, como sabemos muy bien, es incierto, es cambiante, es dinámico. Aprendemos porque no sabemos qué va a suceder en el futuro. Y estos aprendizajes lo que nos permiten es anticiparnos de la mejor manera posible a cualquier situación que se produzca en el futuro. Así que los aprendizajes no solo deben contener estos elementos del contexto inmediato de los alumnos, sino que deben poderlos proyectar hacia el futuro. Cualquier aprendizaje que ellos no perciban una utilidad futura, ¿para qué recordarlo? ¿Para qué aprenderlo? Eso no les va a servir para anticiparse al futuro. No es que sea un razonamiento consciente que hagan, no es consciente, pero sí que el cerebro, en sus automatismos, en su propio instinto, lo que está buscando es esto. Así que hay siempre que darles esta sensación, ayudarles a gestionar cualquier aprendizaje, pensando que eso en el futuro, a lo mejor, les es útil. Cualquier conocimiento que ellos no le perciban una utilidad futura, simplemente, a lo mejor lo aprenden, a lo mejor superan la prueba, el examen que les hagamos, pero al día siguiente lo van a olvidar, simplemente porque su cerebro no lo ha marcado como esto es realmente importante. Anticiparnos al futuro. El futuro, como digo, es incierto, es cambiante, es dinámico y siempre va asociado a novedades. El futuro va asociado a novedades, a situaciones nuevas que no podemos muchas veces prever con demasiada anticipación. Hay dos maneras básicas de responder ante estas novedades.
son dos maneras opuestas. Nadie está en una de estas dos maneras opuestas. Todos estamos en algún punto intermedio. Pero en ciencia, para estudiar cualquier proceso, debemos ir a los extremos para poderlos comparar y sacar conclusiones que sean significativas. Si nos movemos en terrenos centrales, muchas veces las diferencias no nos permiten sacar ninguna conclusión que sea suficientemente potente. ¿Cuáles son estos dos extremos que tenemos de responder ante las novedades que se van produciendo constantemente en nuestro entorno? Hay personas que ante una novedad tienden a responder con miedo, tienden a apartarse. Uy, una novedad puede ser una amenaza, mejor me aparto. Son personas que no son transformadoras, personas que no quieren cambiar, personas muy conservadoras en el sentido de que todo está bien como está, mejor no cambiemos nada por si acaso, pero el entorno cambia y eso no lo pueden evitar, lo que les quita un poco de calidad de vida, simplemente porque perciben este futuro, estos cambios, estas novedades, siempre con una sensación de una cierta amenaza. Personas que además les cuesta más hacer introspección, pensar en sí mismas, pensar en qué quieren, pensar hacia dónde quieren ir, porque siempre que piensas hacia dónde quieres ir, tienes que introducir novedades en tu vida para alcanzar ese futuro que te estás planteando. Novedades significa un cierto temor, mejor no pienso, mejor me quedo como estoy. En el otro extremo, repito, nadie está anclado en este extremo, ¿vale? Pero para hacerlo algo más científico. En el otro extremo, hay personas que ante las novedades tienden a responder con curiosidad. ¿Y esto qué es? ¿Es una amenaza? Es una amenaza, me aparto. Por eso nadie tampoco está en el extremo de la curiosidad absoluta. No sería útil para la supervivencia. Pero sí que, primero, ¿qué es? Me pregunto, ¿qué es? Y lo examino. Es el método científico, en el fondo. ¿Y esto qué es? ¿Esta novedad qué es? ¿Una amenaza? Me aparto. ¿Una oportunidad? ¿Puedo sacar algo de provecho para mí? Pues lo examino, lo analizo, me integro, veo qué puedo sacar. ¿Puedo aportar? ¿Puedo sacar algo de aquí y aportarlo a mi entorno, a la sociedad? Pues lo hago. Son los dos extremos. Incluso hay personas que están tan sesgadas hacia la curiosidad que cuando no hay novedades, resulta que la curiosidad es también placentera. Cuando tenemos curiosidad, cuando somos curiosos, notamos un cierto bienestar, un cierto placer por descubrir cosas nuevas. Pues hay personas que están tan sesgadas hacia la curiosidad que cuando no hay novedades, las generan ellos mismos, productores de novedades, simplemente por la curiosidad que genera examinarlas. Personas especialmente transformadoras, especialmente creativas, personas con más capacidad de autoanálisis, porque si algo no te gusta de ti mismo, lo cambias, te transformas, no tienes miedo a las transformaciones o no tienes tanto miedo a las transformaciones, a los cambios. Estos serían los dos extremos y repito, nadie está en ninguno de estos dos extremos. ¿Qué extremo? ¿Dónde está la situación ideal? Bueno, eso ya es muy ideológico, muy ideológico. ¿Qué pretendemos nosotros con la educación? Mi propuesta, la propuesta que estamos trabajando desde la Cátedra de Neuroeducación, es ayudar a nuestros alumnos a que se sesguen hacia la curiosidad, hacia esta capacidad de transformación, de autotransformación, hasta esta capacidad de mejor gestión emocional. Porque cuando uno se transforma, se enfrenta a muchas novedades. Novedades que muchas de ellas tienen componentes emocionales, lo que implica una necesaria gestión emocional. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos sesgarlos un poquito, ayudarles a que vivan su vida, a que vivan su entorno, a que vivan estos cambios con una cierta curiosidad proactiva y transformadora? Pues les ayudamos según cómo les transmitamos los conocimientos. Todos aquellos conocimientos que transmitimos a nuestros alumnos, ¿qué les transmitimos? ¿Qué experiencias les damos? Todo ello queda fijado en el cerebro en conexiones neuronales.
Cada aprendizaje nuevo que realizamos, cada aprendizaje nuevo que realizan nuestros alumnos, queda fijado en su cerebro en un patrón de conexiones determinado. Cada vez que evocan algún aprendizaje anterior, algún recuerdo anterior, lo que hace el cerebro es activar esas redes neuronales que soportan esos aprendizajes, y eso es lo que nos permite evocar recuerdos pasados. O cada vez que usamos cualquier cosa que hemos aprendido, muchas veces las usamos sin darnos cuenta de forma preconsciente, pero cada vez que usamos cualquier aprendizaje previo, lo que hace el cerebro es activar las redes neuronales que soportan esos aprendizajes previos. Por lo tanto, ¿qué les transmitimos? Es muy importante. Claro que lo es. Generar redes neuronales que les permiten después usarlo en el futuro. Pero hay algo que para mí es todavía más importante, y es cómo se lo transmitimos. Este cómo se lo transmitimos es lo que les ayuda a sesgarse más a la curiosidad, o según cómo lo hagamos, a que se sesguen más hacia el miedo, hacia el temor, hacia esta falta de transformación personal. Este cómo transmitimos los conocimientos tiene una relación directa con las emociones. Por eso he empezado esta charla hablando precisamente de que los primeros aprendizajes que realizan los niños y las niñas, ya antes de nacer, pero sobre todo cuando nacen, son aprendizajes emocionales. Este cómo transmitimos los conocimientos también genera conexiones neuronales dentro del cerebro. También genera patrones de conexiones que se hibridan, se mezclan con las conexiones que guardan qué estamos aprendiendo. El qué aprendemos se mezcla con el cómo lo aprendemos. Esto lo que hace es que según cómo lo aprendamos, después en el futuro vamos a usar esos conocimientos con más eficiencia o con menos eficiencia. Por ejemplo, decía que este cómo tiene una relación directa con las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son patrones de conducta, de reacción, de comportamiento, patrones de comportamiento preconscientes. No somos conscientes cuando se genera una emoción. Después la hacemos consciente y la podemos reconducir, pero no cuando se genera, es automático. Patrones preconscientes que se desencadenan cuando algún cambio en el entorno precisa de una respuesta rápida. Cualquier respuesta reflexiva es siempre más lenta que una respuesta emocional. La función de las emociones es permitirnos respuestas rápidas ante cualquier situación del entorno para sacar provecho, para protegernos, para lo que sea. Y después ya lo racionalizaremos. Emociones hay muchas, pero hay 5 o 6 que son básicas y transversales. Son tan importantes estas emociones que cualquier aprendizaje que tenga emociones asociadas, el cerebro lo interpreta como: si hay emociones, es que esto es muy importante. Esto me permite responder rápido ante cualquier situación. Como es tan importante, mejor este aprendizaje lo guardo bien por si me vuelve a hacer falta. Y un aprendizaje que no tenga emociones, ¿lo podemos aprender? Sí, lo podemos aprender por repetición, de muchas maneras, pero jamás con la misma eficiencia que si tuviese emociones asociadas. Las emociones nos hacen ganar eficiencia en los aprendizajes. No todas son equivalentes, por eso, y hay que ir muy alerta. No todas son iguales. Decía, hay 5 o 6 que son básicas y transversales. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción. Es una emoción básica. No podríamos sobrevivir sin miedo. El miedo es lo que nos permite que cuando hay una amenaza cerca nuestro, salgamos corriendo, huyamos o nos escondamos para protegernos. El miedo es importante. Podemos transmitir conocimientos a través del miedo. El pánico no. El pánico es bloqueante. Pero ese miedo sutil, ese temor de voy a suspender, me reñirán, se reirán de mí, no voy a lograr conseguir lo que sea, este temor que muchas veces nos hacemos nosotros mismos, que nuestros alumnos se hacen muchas veces ellos mismos, que no lo transmitimos normalmente nosotros, pero este temor, bueno, pues sí, puede estimularles a aprender, pero de ninguna forma tenemos que usarlo.
Y cuando veamos que nuestros alumnos viven algún aprendizaje, alguna situación con temor, debemos intentar reconducirlo tan rápidamente como sea posible, por un motivo. Y es que todo lo que aprendan con esta sensación de miedo, de temor, en su cerebro se hibridará. El qué, lo que aprenden, se hibridará con el cómo, este miedo con el que lo están aprendiendo. Y eso generará aprendizajes que sí, que quedarán muy bien enraizados en el cerebro, pero que después no los van a querer usar, porque cada vez que los usen, notarán esa sensación incómoda que genera el miedo. Y cuando los tengan que usar, porque tarde o temprano los van a tener que usar, vivirán esas situaciones con menos calidad de vida, con esa sensación incómoda. Por lo tanto, y esto lo que hará será sesgarles hacia el miedo, sesgarles ante cualquier novedad, ante cualquier futuro posible, les sesgará hacia esta sensación de miedo. Acordémonos, decía, ante una novedad hay dos maneras opuestas de responder, el miedo y la curiosidad. ¿Cómo podemos conseguir nosotros favorecer alumnos curiosos? Alumnos que se sientan a sí mismos transformadores, se sientan cómodos, se sientan confiados, que sean proactivos, que generen los propios cambios que ellos crean oportunos. También es a través de las emociones. Decía, el miedo es lo que debemos desterrar de las aulas y estar muy presentes, muy pendientes, quería decir, de los alumnos que puedan vivir alguna situación a través del temor, para ayudarles a ser personas curiosas, transformadoras, proactivas. Las emociones que debemos utilizar en nuestro día a día dentro del aula son la alegría y la sorpresa. La alegría. La alegría es esa emoción que se transmite con una cara un poco sonriente. No hace falta sonreír mucho, cada uno tiene la cara como la tiene, los ojos ni muy abiertos ni muy cerrados, la musculatura relajada. Es una cara relajada pero activa. No relajada porque tenemos sueño, para entendernos, sino relajada pero activa, dinámica, con ganas de hacer cosas. La alegría es muy importante porque la alegría es una emoción que transmite confianza. En muchas formaciones que hago, paso a mis alumnos fotografías de personas alegres, de personas tristes y de personas enfadadas. Y les pregunto, si tuvieseis que elegir una de estas personas para que fuese un compañero vuestro para hacer un trabajo, para que se sentase a vuestro lado en el autobús alguien que no conocéis de nada, que no vais a conocer para nada, pero que estará un ratito sentado a vuestro lado mientras vais hacia vuestro destino, ¿a quién preferiríais? Todo el mundo elige personas con una cara, con una mirada alegre, jamás enfadada. Por un motivo, la alegría es una emoción que transmite confianza y por eso nos gusta estar cerca de personas alegres. Y la confianza es clave para aprender. Aprendemos de quienes confiamos y no queremos saber nada de quienes desconfiamos por si acaso en el futuro nos la vayan a jugar. Así que debemos mostrar confianza a nuestros alumnos. Debemos confiar en ellos para que ellos confíen en nosotros. Y una de las emociones asociadas a esta confianza, o la más importante, es esta alegría. Que no significa que no nos podamos enfadar con ellos. Claro que nos podemos enfadar con nuestros alumnos si hay alguna actitud que debemos reconducir. El problema no es este. El problema es cuánto rato mantenemos ese enfado. Si lo mantenemos demasiado rato, nos arriesgamos a romper la cadena de confianza. Y una vez rota, es muy difícil de rehacer. Así que mejor enfadarse lo justo y rápidamente recuperar esta confianza, esta alegría, para poder continuar haciendo nuestra labor como docentes. La alegría y, decía, la sorpresa. La sorpresa que se genera también espontáneamente es una emoción ante un cambio, una situación novedosa, hacia una historia. Los chismes, los cotilleos, las historias aparentemente sin demasiada importancia nos sorprenden siempre. Por eso cuando un profesor nos cuenta alguna anécdota, estamos nuevamente más atentos de cuando nos cuenta alguna cosa realmente importante, porque nos sorprende. La sorpresa, que podemos generar de muchas maneras diferentes, el sentido del humor nos hace sonreír porque nos sorprende siempre. Podemos generar de muchas maneras diferentes. La sorpresa tiene muchas ventajas. Sorpresa, curiosidad.
No es exactamente lo mismo, pero yo creo que a este nivel podemos perfectamente hablar de sorpresa o de curiosidad. Decía que tiene muchas ventajas. Primero, la sorpresa activa una zona del cerebro que se llama tálamo, que es el centro de la atención. Todas las emociones se generan en otra zona del cerebro que se llama amígdala. Todas. Pues bien, el miedo tiene una reacción determinada, la sorpresa activa el tálamo. El tálamo es el centro de la atención y la atención es importante para aprender aquí y ahora. Sin atención, el aprendizaje es mucho más difícil. El tálamo, además, junto con otras zonas del cerebro, forma parte de los circuitos de motivación. Y la motivación es importante para mantener las ganas de aprender a lo largo del tiempo. Atención y motivación. Además, la motivación siempre va aparejada dentro del cerebro con un aporte extra de energía en forma de glucosa y oxígeno, que es lo único que come el cerebro para conseguir energía, lo que hace que funcione con más eficiencia. Por eso, cuando aprendemos algo porque estamos motivados, lo aprendemos con mucha más eficiencia que si lo aprendemos por simple obligación. Y además nos permite estar más rato trabajando sin cansarnos porque hay más combustible. Y otra cosita más, resulta que la motivación es importante para sobrevivir. La motivación es lo que nos permite continuar avanzando, continuar progresando. ¿Y qué hace el cerebro ante cualquier actividad que sea clave para sobrevivir? La recompensa con sensaciones de placer, de bienestar. Pues bien, la motivación genera placer, genera bienestar. Y con esto cerramos un círculo. Si conseguimos inducir este círculo en nuestros alumnos, cualquier aprendizaje les va a ser mucho más fácil en el futuro. Van a ser personas mucho más proactivas, mucho más curiosas, con menos miedos a los cambios, a las transformaciones que inevitablemente se van a producir. Todo ello, repito, son emociones que debemos gestionar bien. La gestión emocional no se hace en las amígdalas, en estas zonas profundas del cerebro, sino que se hace en la zona evolutivamente más nueva que tiene nuestro cerebro, que es lo que se llama la corteza prefrontal, que tenemos justo aquí delante. Forma parte de lo que se llaman las funciones ejecutivas, que de forma general nos permiten regular todos nuestros comportamientos. Estas funciones ejecutivas son clave para interiorizar cómo nos sentimos, para examinarnos y para regular nuestros propios comportamientos. Así que es algo que también debemos trabajar siempre con nuestros alumnos. ¿Qué implican estas funciones? Capacidad de planificar futuros en plural alternativos. Si tenemos varios futuros posibles, podremos elegir mejor cuál nos interesa. O si el que elegimos no termina de funcionar bien, podremos pasar más rápidamente a otro futuro. Capacidad de reflexionar sobre estos futuros buscando pros y contras para poder después elegir, tomar la decisión de qué queremos hacer con nuestras propias vidas, de qué quieren hacer ellos poco a poco a lo largo de su vida. Y finalmente, inhibir los impulsos. Inhibir precisamente estos impulsos que no son nada más que las emociones que se van desencadenando. No significa no ser emocionales, significa que ante una situación, si yo me analizo y percibo que tengo miedo, debo ser capaz de decidir si esa emoción es la que me interesa, hay una amenaza, tengo miedo, es lo que toca, o si me interesa más otra emoción. Debo hacer un aprendizaje, al principio a lo mejor me da miedo, tengo que aprender algo y no sé cómo lo voy a hacer, y reconducirlo para decir, sí, pero el miedo no me va a ayudar a aprender. Así que mejor que sea curioso, mejor que esté contento, que esté alegre, que confíe en mis propias capacidades. Se ha visto que el esfuerzo que hacen los alumnos, cuando se ve recompensado con un éxito, es decir, que les sale bien lo que están haciendo, este esfuerzo siempre provoca también estas sensaciones de bienestar, de placer, de recompensa, lo que les estimula a continuar es esforzándose. Es decir, que no debemos ahorrarles esfuerzo a nuestros alumnos, deben esforzarse. Lo que debemos hacer es graduar muy bien qué les pedimos, qué esfuerzos les pedimos, para saber que les va a ser recompensante, que van a salir airosos
de esos esfuerzos. Si no salen airosos, lo que estamos consiguiendo es justo lo contrario, que no se genere ningún placer y que en el futuro les sea todavía más difícil esforzarse. ¿Cuáles son los límites? El estrés. El límite siempre es el estrés. Podemos estimularles, pero jamás sobreestimularles, porque la sobreestimulación lleva al estrés. Y el estrés puede llegar a bloquear los aprendizajes. Es el enemigo número uno de las funciones ejecutivas, de esta capacidad de gestionarnos a nosotros mismos, y normalmente nos sesga hacia el miedo, por si acaso. El estrés es una reacción de por si acaso estoy alerta. Estoy alerta significa que por si acaso a lo mejor hay alguna amenaza. El límite, por lo tanto, siempre es el estrés de nuestros alumnos, el estrés crónico. El estrés puntual que se produce de vez en cuando, como si igualmente se va a producir de vez en cuando, no nos debe preocupar para nada. Todo esto lo estamos llevando actualmente hacia una educación virtual. Una educación virtual que no tenemos más remedio que implantar debido a la situación actual. ¿Qué implica esta educación virtual, esta educación online? Pues usar exactamente lo mismo, porque el cerebro es el mismo. El cerebro se motiva de la misma manera, hace exactamente las mismas funciones, pero las clases no las podemos hacer igual. No es lo mismo estar físicamente, presencialmente ante nuestros alumnos, que podemos captar mejor sus reacciones, sus estados emocionales, que ellos pueden fijarse mucho mejor en nosotros mismos, en tomarnos como ejemplo si no estamos motivados por poner algún caso, que hacerlo a través de una pantalla donde todas estas percepciones quedan filtradas por la misma pantalla. Aquí lo que debemos hacer es, sobre todo, potenciar muchísimo más todas estas capacidades de curiosidad, de sorpresa, de confianza, transmitirles mucha confianza, pensar estrategias que les sean realmente sorprendentes, que les ayuden a generar esta curiosidad si queremos mantener el mismo nivel que seguíamos en el aula. Si en el aula dábamos 2 horas a la semana explicándoles cualquier cosa, estoy pensando, por ejemplo, ahora en adolescentes, ¿vale? 2 horas explicándoles ciencias, a través del ordenador no lo podemos hacer de la misma manera, porque 2 horas explicando ciencias difícilmente las aguantamos incluso los adultos. Así que hay que buscar estrategias que les mantengan atentos, activos, proactivos y con curiosidad ante aquello que les estamos transmitiendo. Y esto es todo lo que les quería contar esta tarde. Muchas gracias, David. Hemos aprendido mucho con su intervención. Personalmente me llevo muchas ideas. Como sabés, este es un congreso en el que hay mucha interacción y ya hemos recibido varias preguntas para vos, así que vamos a elegir algunas de esas. La primera viene desde Ecuador y dice, ¿qué hay de verdad con la idea de que cuanto más mayores somos, más nos cuesta aprender? Pues es cierto. Siento a lo mejor desilusionar a alguien, pero cuanto más mayores somos, más nos cuesta aprender. Hay un truco para que no se note tanto por eso, ¿eh? Ahora se lo cuento. Básicamente, como decía durante mi charla, todo aquello que aprendemos queda fijado en el cerebro en conexiones entre las neuronas. Es un proceso que se llama plasticidad neuronal. Pues bien, esta plasticidad neuronal es máxima durante la infancia, tiene un pico muy importante durante la adolescencia y la primera juventud y después va disminuyendo poco a poco a lo largo de la vida. No desaparece jamás, a no ser que haya algún problema de algún tipo de degeneración neuronal, algún tipo de enfermedad, si no, no desaparece jamás. Siempre tenemos un cerebro plástico, pero un cerebro de 50 años es un poquito menos plástico que un cerebro de 30 y uno de 30 es un poquito menos plástico que uno de 20. Lo que en principio implicaría algo más de dificultad para adquirir conocimientos. Pero lo compensamos con nuestra experiencia. Vamos acumulando experiencia sobre cómo aprender de nuestro entorno. Así que durante mucho tiempo no se notan grandes diferencias por eso, porque una persona joven no tiene tantos recursos de aprendizaje como tiene una persona
adulta. Pero sí que es cierto que con el tiempo puede resultar un poquito más difícil pues, adquirir nuevos conocimientos, pero no llega a ser imposible jamás. Bueno, para ir pensando también qué podemos hacer para cuidarnos un poco en ese aprendizaje. Desde Guatemala, hablaba sobre la curiosidad. La mayoría de las personas, según vamos creciendo, vamos cortando nuestra curiosidad y creatividad. ¿Qué se puede hacer desde las escuelas para que esto no suceda? Y si es posible recuperar la capacidad de ser creativos una vez que la perdemos. A ver, lo ideal es que no se pierda. Lo ideal es trabajar ya desde pequeños a través de la curiosidad, de la creatividad. Un poquito se va perdiendo siempre. Y eso lo debemos también tener presente. Es que es inevitable, es que es biológico. Un poquito se va perdiendo siempre. Analizarlo todo, durante toda la vida, cualquier suceso de nuestro entorno, siempre desde la curiosidad, es inviable. Cuando ya sabemos que ante un suceso la mejor respuesta que podemos dar es una determinada, en ese campo dejamos ya un poquito de ser curiosos. Ya sabemos, ya por experiencia, sabemos lo que debemos hacer o creemos que es lo que debemos hacer. Así que un poquito lo vamos perdiendo siempre. ¿Vale? Eso no nos debe preocupar. La biología no es como es y funciona de esta manera. Lo que sí podemos hacer es que no disminuya demasiado, simplemente ayudándoles, pues eso, a ser creativos, es generando espacios dentro de las aulas para que puedan potenciar, desarrollar, manifestar su creatividad, es darles experiencias que despierten su curiosidad. Si esto se ha ido perdiendo, por el motivo que sea, después hasta cierto punto se puede recuperar. Difícilmente lo recuperaremos al mismo nivel que lo hubiésemos tenido si no lo hubiésemos perdido jamás, ¿vale? Pero se puede recuperar. ¿Cómo? Lo primero es siendo conscientes de nuestro estado en ese instante. Es hacer un acto de introspección, de ver, he dejado de ser curioso. ¿Y por qué he dejado de ser curioso? Y me interesa ser curioso. Tanto es un proceso de metacognición, de ser conscientes de nuestros propios procesos conscientes. Y si llegamos a la conclusión de que sí, queremos continuar siendo curiosos o queremos aumentar nuestra curiosidad o queremos aumentar nuestra creatividad, conscientemente, cuando se produzca una situación nueva, no la demos por sabida, no la demos por hecha. Conscientemente, analicémosla desde este punto de curiosidad. Cada vez que lo hagamos así, estamos activando redes neuronales implicadas con la curiosidad. Como las activamos y nuestro cerebro es plástico, hacemos conexiones nuevas, reforzamos las que ya teníamos. Y eso hace que la siguiente vez que nos encontremos con otra situación nueva, nos sea un poquito más fácil recuperarla otra vez a través de la curiosidad. Conciencia y curiosidad, dos amigas para seguir teniendo en cuenta en la educación. Desde Costa Rica nos preguntan, ¿el talento es algo innato o se va construyendo? ¿Puede existir una cierta predisposición genética a ser bueno o malo en ciertas materias? Pues a todo que sí. Hay una predisposición genética hacia cualquier capacidad mental o cualquier habilidad cognitiva. Se ha establecido esta predisposición genética para absolutamente todas. En lenguaje genético, yo soy genetista, de hecho, de formación, en lenguaje genético a eso lo llamamos heredabilidad. La heredabilidad se mide en porcentaje, en tanto por ciento, es el tanto por ciento de las diferencias que hay en una característica que se deben a nuestro fondo genético, aquellos genes que heredamos de nuestros padres. Hay personas con una mayor predisposición genética a la creatividad, a la curiosidad, a la inteligencia, a la capacidad de memorizar, a la empatía, a la sociabilidad. Cualquier capacidad cognitiva que podamos imaginar, se ha encontrado que hay un cierto componente genético. Y eso nos viene dado de serie, de concepción, ni siquiera de nacimiento, de concepción, que es cuando se unieron los genes de nuestra madre, unos cuantos genes de nuestra madre, pero unos cuantos genes de nuestro padre para formarnos a nosotros. Eso está ahí, eso no lo podemos cambiar. La genética no la podemos cambiar, pero
todos estos talentos, todas estas habilidades, también se siguen construyendo a través de la educación. Y por eso es tan importante tener presente, tener claro qué queremos conseguir a través de la educación. Si una persona tiene buena predisposición genética hacia la música, y se han encontrado predisposiciones genéticas hacia la música, pero nosotros no se la trabajamos, no dejamos que toque un instrumento, le transmitimos la sensación de que la música, pues que es inútil, que se dedique a otras cosas más importantes, por muy buena predisposición que tenga, jamás podrá desarrollarla, jamás será un músico. La música es importantísima, igual que el arte y la psicomotricidad, el conocimiento de nuestro cuerpo. Música, arte y psicomotricidad son las actividades que durante la infancia, durante hasta los 7, 8, 9 años, potencian más la plasticidad neuronal, la capacidad de adquirir conocimientos posteriormente en el futuro. Así que son clave. Una persona con buena predisposición a la música que no le dejamos usarla, jamás será músico. Y una persona que a lo mejor tenga poca predisposición genética a la música, pero que le dejemos trabajar, que le dejemos ser creativo, que le dejemos tocar instrumentos, que estemos ayudándole con la música, terminará siendo mucho mejor músico o terminará aprovechando mucho mejor este talento musical, aunque sea escaso, que no la otra persona. Y aquí está la importancia para mí de la educación, es partiendo de unas predisposiciones genéticas, que cada uno tiene las que tiene y que nadie ha elegido las que tiene. A partir de estas predisposiciones, la educación lo que debe hacer es ayudar a todos los alumnos a continuar creciendo, sea mucha o sea poca esa predisposición, porque todos pueden continuar creciendo en cualquier aspecto de su vida mental. Gracias, David. Nos llega desde la cordillera, acá desde Chile. ¿Cómo se puede aprovechar lo que está sucediendo a nivel mundial para trabajar competencias emocionales como la resiliencia o la empatía? Pues la mejor manera es a través de nuestro ejemplo. Casi todo lo que he estado diciendo yo antes se refería a aprendizajes conceptuales, lo que podemos enseñar pues, a través de las lecciones que hacemos, de las experiencias que les preparamos a nuestros alumnos. Pero también estamos enseñando constantemente actitudes como la resiliencia, actitudes como la empatía. ¿Cómo enseñamos estas actitudes? A través de nuestro ejemplo. Se ha visto que dentro del cerebro hay unas neuronas, se llaman neuronas espejo, que se activan de la misma manera cuando hacemos una acción que cuando vemos que la hace otra persona. Yo veo a una persona motivada y no es que me motive de golpe, pero se me activan neuronas relacionadas con la motivación, por lo que si entonces esa persona me aporta algo interesante, me resulta mucho más fácil motivarme. Si yo veo a mi profesor, a mi profesora con capacidad de resiliencia, que a pesar de que de un día para el siguiente hemos tenido que cambiar muchos aspectos de cómo dábamos nuestras clases, pero así todo se lo ha tomado con alegría, con motivación, como un reto, como algo a superar, algo que le va a permitir a ella misma o a él mismo, a este profesor o profesora, continuar creciendo, que les transmite a sus alumnos. Exactamente esto. Que las dificultades pueden servir para que continúes creciendo. Que lo que tienes que hacer ante una dificultad no es echarte a un lado, no es apartarte. Es mojarte, es animarte, es motivarte, es ver qué debes hacer, ser proactivo, ser transformador y continuar trabajando. Eso es parte importante de la resiliencia. Lo mismo con la empatía. Lo que debemos tener claro es que los educadores tenemos una porción del pastel de la educación. Nuestros alumnos aprenden también de su entorno social y de su familia, especialmente de sus padres. Si viven en un entorno familiar con poca resiliencia, por mucha resiliencia que nosotros les estemos comunicando con nuestro ejemplo, pues no la van a adquirir toda, porque ellos también se reflejarán en estos familiares o en su entorno social. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro que debemos hacer de balanceadores. Si en su entorno hay poca capacidad de resiliencia por el motivo que sea, nosotros debemos ser muy capaces de exagerarlo incluso para intentarlo compensarlo al máximo, porque les estamos haciendo un favor.
Repito, nosotros somos el modelo, uno de los modelos, uno de los ejemplos que ellos van a seguir, así que debemos plantearnos muy bien qué tipo de modelo queremos ser para ellos. Vital este último consejo, David. Desde Perú nos llega la última pregunta que seleccionamos y dice: en la educación en remoto o a distancia resulta más difícil hacer un seguimiento del estado emocional de nuestros estudiantes. ¿Nos puede dar algún consejo sobre cómo mantenerlos motivados? Iba a decir, primero, tener mucha paciencia y no estresarnos. Eso es muy importante. Saber que no lo sabemos hacer, nadie nos ha enseñado. Yo llevo muchos años dedicado a la educación universitaria y nadie me ha enseñado jamás, ni a mí tampoco me ha preocupado aprender cómo dar clases en línea. Lo hemos tenido que aprender en 15 días. Y hemos cometido errores, claro que hemos cometido errores. Por lo tanto, lo primero es aceptarlo, hemos cometido errores. No lo sabemos hacer de buenas a primeras y seguramente haremos muchas cosas bien y otras que no. Perfecto, pues ya está, no nos agobiemos, no nos estresemos con eso. Todo lo que hacemos bien, ya sabemos que lo podemos seguir haciendo. Autoanalicémonos constantemente qué estamos haciendo. Intentemos fijarnos muy bien en cómo responden nuestros alumnos, de qué manera conseguimos motivarles mejor. Lo importante es que les mantengamos motivados y aquellos errores que hemos cometido son fuente de aprendizaje. Y tengámoslo muy presente. Nos hemos equivocado, seguro, en muchas cosas. Muy bien. Ahora ya sabemos que no tenemos que hacerlo de esa manera. Debemos mantenernos proactivos, debemos mantener la ilusión de que si de esa manera no se puede hacer, pues lo haremos de otra. Y seguro que la segunda vez será mejor que la primera y la tercera mejor que la segunda. Es ir creciendo. No somos, los docentes no somos ni superhombres ni supermujeres con una capa voladora. Somos personas que nos equivocamos, que tenemos éxitos, que nos motivamos, que el esfuerzo cuando vemos que nos funciona nos hace sentir recompensados. Y yo creo que a muchos de nosotros el esfuerzo, a veces titánico, que hemos tenido que hacer para readaptarnos, nos ha resultado muy recompensante viendo los resultados de nuestros alumnos. Pues es simplemente mantener esta predisposición a continuar aprendiendo también nosotros de las situaciones nuevas. Gracias, David, por darnos esta mirada novedosa y también rica para pensar la educación desde las neurociencias. Muchas gracias. Ha sido un placer escucharlo y escuchar estos ponentes de la jornada de hoy. Les recordamos que en la app tienen ya activado un nuevo concurso con el que pueden ganar interesantes cursos online de la mano de Bishop. Desde innovación educativa, liderazgo, habilidades sociales y robótica hasta ciberseguridad. Ya estoy bajándome la app y ya estoy participando del concurso. Bueno, hasta aquí las ponencias de hoy. Ahora arrancan los talleres organizados por expertos de Compartir en diferentes materias y también los 2 talleres patrocinados por Epson y Lenovo. Les recordamos que para acceder a ellos han tenido primero que inscribirse. Queremos además agradecer a nuestro patrocinador Lenovo, que además nos deja algunos de estos consejos. Lenovo Educación apoya tu trabajo y estudio a distancia. Por eso expande su portafolio de soluciones en software a Horus, Exploros, The Project Based Learning Space. Pero sabemos que algún día regresarás al salón de clase. Por eso incluye también Lenovo Learning Suite y LAN School. Pregunta a tu asesor comercial de Lenovo. Encontrarán el acceso a cada taller en nuestro site www.congresocompartir.com y en la app de Congreso Compartir. Espero que hayan disfrutado y aprendido y que sigan haciéndolo a través de nuestros talleres. Nosotros nos vemos de nuevo mañana viernes, día de cierre de este Congreso Internacional Compartir. Recuerden que esperamos que se vistan de gala, ya que contaremos con la presencia del artista Diego Torres como broche de oro. Vamos a celebrar este cierre, pero mientras tanto les dejamos este video de coaching y acompañamiento de Compartir. Hasta mañana y que disfruten de este gran congreso. Imagina que tu colegio ya empezó su transformación educativa con Compartir y que tienes a tu disposición la red más grande de coaches y consultores académicos de toda Latinoamérica. El equipo de Compartir acompañará a tu colegio en cada parte del proceso. Fase 1. Diagnóstico para entender necesidades y establecer áreas fuertes y de mejora. Fase 2. Generación de plan de acción estratégico y cronograma anual de integración de Compartir. Fase 3.
Desarrollo de procesos de formación docente en aspectos metodológicos, evaluativos y tecnológicos. Fase 4. Apoyo en planeación y ejecución curricular. Fase 5. Transformación de datos de vitalidad digital en acciones pedagógicas concretas de mejora. Compartir te acompañará a descubrir hoy el futuro de la educación.